En esta ocasión, toca platicar acerca de la Ley Agraria, una ley que dentro de sus atribuciones es la de la administración de la tierra a nivel nacional. Estos son los objetivos temáticos que se abordarán, comenzando desde las modificaciones al artículo 27 constitucional hasta las funciones de la Procuraduría Agraria. Hablemos un poco acerca de los antecedentes de la ley. Es en época de la Revolución Mexicana cuando surge el sentimiento nacionalista de tenencia de la tierra por parte del pueblo. Diversos personajes históricos, como lo fueron Emiliano Zapata y Venustiano Carranza, por mencionar algunos, establecieron las bases de los futuros ordenamientos jurídicos en materia agraria. La ley agraria es derivada y reglamentaria al artículo 27 constitucional. Dicho artículo, en su esencia y en palabras de Sergio García, es el artículo que recoge las decisiones políticas fundamentales de la nación mexicana en cuanto a la propiedad y la cuestión agraria. La evolución del derecho agrario en México se da por las reformas y adiciones al artículo 27 de la Constitución Política, esto a lo largo de los años. Estas dieron pauta a los ordenamientos jurídicos en materia agraria, conocidos hasta el día de hoy. Ejemplo de ello tenemos a la Ley Agraria. A continuación se enuncian algunas reformas hechas al artículo 27 constitucional. Para iniciar, encontramos el nacimiento del artículo 27 constitucional vigente en el año de 1917. Posteriormente, surgen los decretos como fue el de 1993, por el que se reformó el artículo 27 y se abroga la Ley Agraria de 1915. Esta reforma establece que el fraccionamiento de los latifundios se orientará al desarrollo de la pequeña propiedad agrícola, que más adelante veremos. También observamos el decreto de 1939, por el que se reserva a la nación la explotación de los recursos asociados al petróleo y se establece que no se otorgarán concesiones sobre los mismos. Asimismo, tenemos el decreto de 1976, reforma que establece una zona económica de 200 millas náuticas, así como el derecho de la nación para imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público y para regular el aprovechamiento de los recursos naturales en aras de una justicia distributiva de riqueza pública. Con todas estas reformas podemos concluir que, derivado del mismo artículo constitucional, surge la actual ley agraria, que funge como pieza clave en la administración y tenencia de la tierra en el país. En la presente diapositiva podemos contemplar una impresión del artículo 27, así como algunas definiciones clave. Ejemplo de ello es el párrafo siguiente. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la nación, lo cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. También se plasma el derecho al uso del suelo por parte de los ejidatarios. En la siguiente transparencia observamos el ejemplo de lo determinado en el artículo 27 con respecto a la delimitación de la tierra y agua comprendida dentro de los límites del territorio nacional. Extensión dada en kilómetros cuadrados, millas náuticas y metros de altitud. Para efectos administrativos, la vigilancia, aplicación e interpretación de la ley corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, también conocida como SEDATU. A continuación, se enumeran los puntos relacionados a las atribuciones por parte del Ejecutivo Federal. Número 1. Desarrollo integral y equitativo del sector rural mediante el fomento de las actividades productivas. 2. Cuidado y conservación de los recursos naturales y promoción de su aprovechamiento racional y sostenido. 3. Establecimiento de condiciones para canalizar recursos de inversión y crediticios. 4. Acciones que protejan la vida en comunidad, propicien su libre desarrollo y mejoren posibilidades de atender y satisfacer las demandas. Número 5. Formular programas de mediano plazo y anuales en los que se fijen las metas, los recursos y su distribución geográfica. Comencemos con los tipos de tierra contempladas en la ley, dando inicio con el ejido.
De acuerdo con Alejandra Ruiz, el ejido es un núcleo de población conformado por el conjunto de las tierras, bosques y aguas, así como el grupo de individuos titulares de derechos agrarios. Derivado de ello, corresponde a los ejidatarios el derecho de uso y disfrute sobre sus parcelas, siempre apegado a la actividad legítima contempladas en la ley y en sus excepciones. Los ejidos tienen personalidad jurídica, o sea, tienen la atribución de elaborar sus normas internas y patrimonio propio también. Los ejidos cuentan con un reglamento interno que regula sus actividades, el cual determina las bases para su organización económica y social, las reglas para admisión de nuevos ejidatarios y para el aprovechamiento de las tierras en común. El reglamento interno se inscribirá en el Registro Agrario Nacional, también conocido como el RAN, y deberá contener las bases generales para su organización. La explotación colectiva de las tierras debe tener una forma de organizar el trabajo, para que el reparto de los beneficios sea equitativo entre sus miembros. Al igual que otros ordenamientos jurídicos, la ley agraria establece los órganos internos de gestión del ejido, los cuales lleven de la mano a sus integrantes hacia el logro efectivo de objetivos y metas. Los órganos de los ejidos son la Asamblea, el Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia. La Asamblea es el órgano supremo del ejido. Esta se reunirá por lo menos una vez cada 6 meses y tocará puntos relacionados a asuntos administrativos, de personal, jurídicos, inclusive económicos, como es el reparto de ganancias por labor de la tierra. El Comisariado Ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la Asamblea. Está constituido por un presidente, un secretario, un tesorero, propietarios y respectivos suplentes. El Consejo de Vigilancia, como su nombre lo indica, tiene la obligación de vigilar que los actos del comisariado se ajusten a la ley y al reglamento interno del ejido. Para el siguiente punto mencionaremos la clasificación de la tierra ejidal de acuerdo a su destino. Son básicamente 3 categorías, las cuales han sido dotadas al núcleo de población ejidal o incorporadas al régimen ejidal y están sujetas a las disposiciones relativas de esta ley. Tenemos entonces tierras para el asentamiento humano, tierras de uso común y tierras parceladas. Las tierras para el asentamiento humano integran el área necesaria para el desarrollo de la vida comunitaria del ejido. Están conformadas por los terrenos en que se ubica la zona de urbanización y el fondo legal. Las tierras de uso común constituyen el sustento económico de la vida en comunidad del ejido. Representan aquella superficie que no ha sido especialmente reservada por la Asamblea para el asentamiento humano o las parcelas. Por último, tenemos a las tierras parceladas. Sobre estas, el ejidatario en lo individual o varios ejidatarios en su conjunto tienen derecho al aprovechamiento, uso y usufructo de ellas. Dentro de un mismo ejido, ningún ejidatario podrá ser titular de derechos parcelarios sobre una extensión mayor equivalente al 5% de las tierras ejidales. Cuando ésta excediera el 5% de las tierras ejidales, el titular de las tierras de que se trate no estará obligado a la enajenación del excedente, salvo que rebase los límites establecidos a la pequeña propiedad individual, la cual veremos más adelante. En cuanto a los requisitos para ser ejidatario y adquirir su calidad, se requiere lo siguiente: ser mexicano mayor de edad o de cualquier edad, en el caso de que tenga familia a su cargo. Ser avecindado del ejido correspondiente, excepto cuando éste se trate de un heredero, o cumplir con el reglamento interno del ejido. En cuanto a sucesión de derechos parcelarios, bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme a la cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. Los derechos agrarios se transmiten de la siguiente manera: 1. Cónyuge. 2. Concubina o concubinario. 3. Hijo o hijos. 4. Algún ascendiente. Y 5. Otra persona dependiente económicamente del ejidatario.
En presentaciones anteriores hemos mencionado que el estudio del derecho nos permite establecer normas que rigen la vida en sociedad. El ejido deberá tener dentro de su reglamento derechos y obligaciones que regulen las actividades de sus miembros. La ley procurará garantizar a los ejidatarios cuando menos el ejercicio de los siguientes derechos: el uso y disfrute de sus parcelas, formular la lista de sucesión antes mencionada, lo otorgado en el reglamento del ejido y los demás derechos que emanen de la ley. Continuemos con la pequeña propiedad individual. Esta es una extensión de tierra pequeña en manos de un solo titular. Es imperante para ello hacer énfasis en algunas definiciones clave. En los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los latifundios, superficies de tierras agrícolas, ganaderas o forestales que, siendo propiedad de un solo individuo, excedan los límites de la pequeña propiedad. Para ello, existen parámetros establecidos por diversas entidades de la Administración Pública Federal, que delimitan su extensión máxima para no ser consideradas latifundio. Ahora bien, para los efectos de esta ley se entiende por tierras agrícolas a. Los suelos utilizados para el cultivo de vegetales. A tierras ganaderas, a los suelos utilizados para la reproducción y cría de animales mediante el uso de su vegetación, sea natural o inducida. Y tierras forestales, a los suelos utilizados para el manejo productivo de bosques o selvas. Se considera pequeña propiedad agrícola la superficie de tierra agrícola, de riego o húmeda de primera que no exceda los siguientes límites: 100 hectáreas si se destina a cultivos generales, distintos a los siguientes: 150 hectáreas si se destina al cultivo de algodón y 300 hectáreas si se destina al cultivo de plátano, caña de azúcar, café, henequén, hule, palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal o árboles frutales. Para efectos de la equivalencia y dada la diferencia entre diversos factores ambientales del país, se contará 1 hectárea de riego por 2 de temporal, por 4 de agostadero de buena calidad y por 8 de monte o agostadero en terrenos áridos. Recordemos el curso anterior y las equivalencias animales. Esta es una manera también de hacer ese tipo de conmutaciones. Se considera pequeña propiedad forestal la superficie de tierras forestales de cualquier clase que no exceda de 800 hectáreas. Y se considera pequeña propiedad ganadera a la superficie de tierras ganaderas que, de acuerdo con el coeficiente de agostadero ponderado de la región, sea el caso, no exceda la necesaria para mantener hasta 500 cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, conforme a las equivalencias que determine y publique la SADER. El coeficiente de agostadero por regiones que determine la SADER se hará mediante estudios técnicos de campo, tomando en cuenta la superficie que se requiere para alimentar una cabeza de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, atendiendo los factores topográficos, climatológicos y pluviométricos que determine la capacidad forrajera de la tierra de cada región. Para ello, podemos consultar literatura establecida por la Comisión Técnico-Consultiva de Coeficientes de Agostadero, también conocida como COTECOC. Para todas estas tierras, y por lo dispuesto en esta ley, si se llegara a exceder en la extensión de la pequeña propiedad individual, deberán ser fraccionadas, en su caso, y enajenadas de acuerdo a los procedimientos administrativos previstos por leyes que secunden esto. Para finalizar, tocaremos el tema de la Procuraduría Agraria, el cual es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. La Procuraduría tiene funciones de servicio social y está encargada de la defensa de los derechos de los ejidatarios, comuneros, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados y jornaleros agrícolas. Son atribuciones de la Procuraduría Agraria:
Representar a los ejidatarios en asuntos y ante autoridades agrarias. Prevenir y denunciar ante la autoridad competente la violación de las leyes agrarias. Estudiar y proponer medidas encaminadas a fortalecer la seguridad jurídica en el campo. Cabe destacar que los servicios que ofrece la SEDATU son otorgados de manera gratuita. La Procuraduría estará integrada por un procurador, un subprocurador, un secretario general y un sustituto del procurador. Gracias por su atención. A continuación, una autoevaluación para reforzar el conocimiento. Para cada pregunta se tendrá un tiempo de respuesta de 5 segundos. Comenzamos. 1. Los requisitos para ser ejidatario son: ser mexicano mayor de edad o de cualquier edad si se tiene familia a su cargo, ser avecindado del ejido, excepto cuando se trate de ser un heredero, o cumplir con los requisitos que establezca cada ejido en su reglamento interno. 2. Las tierras ejidales se clasifican por su destino en 3. Las opciones en que se hereda un ejido, conforme lo señala la ley, son: al cónyuge, a la concubina o concubinario, a uno de los hijos del ejidatario, a uno de sus ascendientes, o a cualquier otra persona de las que dependan económicamente de él. 4. Dimensiones máximas de la pequeña propiedad ganadera. 5. Los ejidos no tienen personalidad jurídica ni patrimonio propio. 6. Dimensiones máximas de la pequeña propiedad agrícola. 7. Los órganos de los ejidos son la asamblea, el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia. 8. Dimensiones máximas de la pequeña propiedad forestal. 9. Dentro de un mismo ejido, ningún ejidatario podrá ser titular de derechos parcelarios sobre una extensión mayor sobre la equivalente al 5% de las tierras ejidales. 10. Es el órgano supremo del ejido. Se reunirá por lo menos una vez cada 6 meses y tocará puntos relacionados a asuntos administrativos, de personal, jurídicos, inclusive económicos, como es el reparto de ganancias por labor de tierra. Fin de autoevaluación.